Eh, a todos, a los que estamos acá, también a los que eh, nos van a estar viendo o nos están viendo por redes sociales. Eh, Vamos a estar estudiando hoy algo y tiene que ver con el contexto de la situación que estamos en el mundo. Aurelio ya oraba por la situación en Ujú. Ucrania y la verdad hay muchas personas que andan con miedo. Hay muchas personas que andan preocupadas por lo que está pasando. Está el Ah, problema ya no me digas. mm, de todo lo que está ocurriendo, todos estos bombardeos. Hoy yo estaba viendo las noticias y, y todos los bombardeos que están ocurriendo hoy en las ciudades. Imagino los miles de civiles que deben estar muriendo en estos momentos porque no están haciendo distinción de nada, ni objetivo militar, ni nada. Estuve viendo fotos y parece, en ciudades de Ucrania parecen ciudades de la Segunda Guerra Mundial, cuando las destruían, que aquello parecía que- que prácticamente ya eran ciudades en ruinas. Y es la realidad de lo que estamos viendo hoy. Eh, Hay amenazas, Putin ya puso en alerta máxima lo que es las tropas nucleares. No sé si como una advertencia, si de verdad tiene pensado lanzar algún misil nuclear y todo lo que eso va a significar, o para tratar de meter miedo. Lo cierto es que bueno, las naciones occidentales están tratando de no meterse directamente para que esto no termine en un conflicto nuclear. Y mucha gente en el mundo está preocupada cómo va a terminar esto, qué va a pasar, si al final comienza la Tercera Guerra Mundial, si al final termina en un holocausto nuclear y la humanidad se extingue por la fuerza del armamento atómico, del armamento nuclear. Y mucha gente está preocupada, hay mucha gente con miedo. Y yo quiero conversar un poquito sobre este tema porque no hay que tener miedo. La Biblia nos es clara y nos dice que la tierra no va a ser destruida por el ser humano. El final de la historia de este mundo no está en un holocausto nuclear. No está en la extinción de la raza humana porque los seres humanos se lancen bombas atómicas ni nada de eso. La historia de este mundo va a terminar porque Dios va a entrar en escena y va a poner fin a la historia de este mundo, a todos los horrores y todas las cosas como las que estamos viendo hoy en estos días. A todas esas cosas Dios les va a poner fin. Y Jesús va a intervenir en la historia de este mundo. Ahora, ¿significa esta guerra que podría llegar a escalar a algo mucho peor como una tercera guerra mundial? ¿Significaría ya el- el inicio del final de la historia de este mundo? ¿O es esta guerra lo que va a determinar ya que Jesús ya va a volver? La respuesta es no. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia nos vamos a encontrar a Jesús mencionando en Mateo 24, versículos 6 al 7, y podemos recordar todas las señales que Jesús nos menciona en el capítulo 24 de Mateo que iban a estar anunciando que Jesús volvía por segunda vez. Versículos 6 y 7 específicamente dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. El panorama que Jesús está dibujando acá es muy parecido al que estamos viviendo hoy y todavía incluso hasta peor porque Jesús todavía dice se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero eso no es lo que va a determinar cuándo viene Jesús. No se te olvide que Dios sigue al control. Recuerda siempre que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Y Dios sabía todo lo que iba a ocurrir y nos vamos a encontrar que todas estas señales que Jesús anunció que iban a venir proclamando su venida, se han estado cumpliendo. No solamente las guerras, sino también el hambre, los terremotos, las enfermedades, pandemias, falsos maestros, engañadores, la maldad del ser humano multiplicada enormemente, el amor de muchos enfriados. Todas estas cosas anuncian que Jesús viene pronto. Y todas estas cosas Jesús las dijo hace mucho tiempo atrás. Dios sabe lo que va a pasar. Así que no tengas miedo, Dios está al control.
Una vez más te repito, el mundo no va a ser destruido por manos de los seres humanos. El final de la historia de este mundo va a llegar porque Dios va a intervenir y va a poner fin a todas las obras malas de los seres humanos. Eso sí va a ser Dios. Ahora, ¿qué es lo que determina cuándo llega este momento en que Dios interviene en la historia del ser humano? ¿Qué es lo que determina? Allí a mitad del capítulo 24 de Mateo, nos vamos a encontrar el versículo 14, cuál es la señal que define cuándo es el momento en que Jesús regresa. Y dice Jesús, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que determina que Jesús regresa? No es una guerra, no es el hambre, no son los engaños, no es la condición del ser humano, es que se predique el evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nosotros nos vamos a encontrar en este contexto dos pueblos o dos misiones completamente diferentes. En primer lugar, te vas a encontrar que Satanás tiene un pueblo en esta tierra. Y te vas a encontrar que Satanás tiene instrumentos en esta tierra que causan muerte, que causan sufrimiento, que causan dolor, que causan enfermedades, que maltratan a los demás y que producen todo lo malo que tú puedas imaginar que puedas haber sufrido o que puedas sufrir alguna vez. Satanás tiene gente que hace todas estas cosas. Y hoy los sufrimientos que estamos viendo en las noticias precisamente están provocados por personas de este tipo, que están en este grupo de los instrumentos de Satanás, que no les importa causar dolor, no les importa hacer lo que tengan que hacer con tal de conseguir sus objetivos o sus propósitos. Este es el primer grupo que tú te vas a encontrar. Y no solamente te lo vas a encontrar en Rusia, no solamente te lo vas a encontrar en Ucrania, en diferentes países. Estamos hablando acá de un conflicto a escala mundial, a escala de países. Pero esto mismo te lo vas a encontrar al nivel de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, del barrio donde vives. Hay personas que vas a encontrar que viven para hacer daño. Hay personas que parece que el propósito de su vida es hacerle la vida imposible a los demás. Y hay personas que parece que tienen claro que su misión es crear dolores, crear problemas donde quiera que van. Ese es el primer grupo de personas que tú te vas a encontrar acá en esta tierra. Hay otro grupo de personas que te vas a encontrar también y que son los que amamos a Dios y que somos el pueblo de Dios, que tiene una misión totalmente opuesta a los primeros que mencionamos. Te vas a encontrar que el pueblo de Dios tiene una misión y tiene la misión de vivir para bendecir, para hacer el bien, para servir, para amar, para compartir amor, cariño, aceptación con las personas que necesitan ser amadas, que necesitan ser aceptadas. Te vas a encontrar que hay un pueblo que es instrumento en las manos de Dios para hacer la bendición que Dios es, para traer esperanza al que no tiene esperanza, para ayudar al que necesita ayuda, para levantar al que se cayó porque no tiene fuerzas para seguir de pie. Te vas a encontrar que hay personas que tienen la misión de dar buenas noticias al mundo y ellas mismas en las manos de Dios son buenas noticias para el mundo. Hay dos pueblos, hay dos misiones. ¿Con cuál de estos pueblos y con cuál de estas dos misiones estás identificado tú? Las personas que te conocen, que se encuentran contigo, ¿qué experimentan? ¿Bendición o maldición? ¿Estás cumpliendo el llamado de Dios para hacer una bendición al mundo, para compartir las buenas noticias del reino de Dios a las personas que te rodean por palabras y por acciones? ¿O estás en las manos de Satanás para ser un instrumento de maldición, de sufrimiento, de dolor? ¿Qué bando estás eligiendo tú? Recuerda que Dios quiere que seas un instrumento de bendición. El mundo tiene suficiente gente mala como para que alguien más se añada. Así que la invitación de Dios y mi invitación hoy es: únete al pueblo de Dios, únete a nosotros para hacer una bendición. Ayuda al que necesita ayuda. Ama al que necesita ser amado.
comparte paz, comparte cosas buenas para aquellas personas que te rodean. Este mundo necesita gente diferente, necesita gente que en vez de un golpe, dé un abrazo, que en vez de odio, dé amor, que en vez de rencor, dé perdón. Este mundo necesita el pueblo de Dios. Y Jesús dice que cuando el pueblo de Dios comparta con todo el mundo estas cosas, esta bendición, el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, entonces vendrá el fin. Ahora, cuando nosotros vamos y presentamos el mensaje, tenemos que tener en cuenta que necesitamos presentar, dijo Jesús, el Evangelio del reino. La palabra Evangelio significa buenas noticias. O sea, son las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Muchas veces nosotros confundimos el mensaje. Y muchas veces nosotros, en vez de predicar las buenas noticias del reino, predicamos otro mensaje. Mencionamos a Dios, pero no son las buenas noticias del reino. Y cuando nosotros confundimos el mensaje, cuando nosotros presentamos un mensaje equivocado en nombre de Dios, en vez de acercar a las personas a Dios, lo que hacemos es alejarlas de Dios, distanciarlas de Dios. A veces nosotros nos preguntamos por qué llegamos a las personas y las personas nos cierran la puerta o no nos escucharon y decimos qué duros de corazón. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que ahora estás en Ucrania y que lograste entrar allí en medio del bombardeo, en medio de la escasez, del sufrimiento, de las luchas que tienen, de la inseguridad que tienen ellos. Estaba escuchando ayer la noticia de 5 personas que salieron porque necesitaban agua, no tenían agua, y salieron, y en medio del bombardeo los alcanzó una bomba y murieron los 5. Simplemente porque salieron a buscar agua, no tenían agua para beber. Imagínate que tú estás en esta situación y tú llegas allá y llegas con un seminario de Daniel 8:14 a explicarles a estas personas que están con esta necesidad lo que significa que el santuario va a ser purificado. Dime, ¿cuántos crees que te van a escuchar? ¿Alguno se va a sentar a que tú le expliques qué significa Daniel 8:14? Si encuentras a uno, puedes darte, como decimos nosotros, en el pecho, porque no creo que nadie te escuche. ¿Significa eso entonces que son duros de corazón? No, significa que el mensaje que tú les estás llevando tiene que ver con lo que nosotros aprendemos en el estudio de la Biblia, pero no son las buenas noticias del Evangelio, no son las buenas noticias del reino de Dios. Y ojo acá, voy a aclararte este punto. No significa, no te estoy diciendo que Daniel 8:14 no es importante estudiarlo, que estudiar del santuario, que estudiar diferentes temas de la Biblia no es importante. Eso forma parte de la educación diaria que nosotros vamos adquiriendo cuando vamos a estudiar la Biblia, cuando vamos aprendiendo de la Biblia. Pero eso es una cosa y otra cosa es el Evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Conocí un caso de un muchacho y con este caso te voy a ejemplificar lo que pasa cuando nosotros confundimos el mensaje. Este muchacho era sincero, conoció la iglesia y iba conociendo a Dios, muchacho que había estado involucrado en drogas, en cosas malas, y empezó a cambiar. Dios lo fue transformando, Dios lo fue cambiando. Y él llega a bautizarse en la iglesia. Pero antes de aprender a amar a Dios, antes de aprender lo que Dios quería hacer en su vida, a él le enseñaron que ser cristiano significaba que él no podía comer carne. Y él había comido carne toda su vida. No te estoy diciendo que comiera cerdo, comía pollo y cosas así. Y él había comido carne toda su vida y ahora que se había bautizado entendía que si él quería ser fiel a Dios, él no podía comer carne. Y créeme, yo lo vi y lo vi luchar, y luchó por una semana, luchó por 2 semanas, pero al cabo de 2 semanas se dio cuenta de que él no podía dejar de comer carne. Le era muy difícil comer solamente vegetales y no comer las carnes que él acostumbraba a comer antes. Cuando él comía un pedacito de pollo sentía que estaba traicionando a Dios.
Es el mensaje que él había recibido. No es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. Pero es lo que él había recibido, es lo que había entendido. ¿Y sabes qué pasó? Poco a poco ese muchacho se fue alejando de Dios. Y al final se alejó completamente de Dios. Qué triste. Pero es lo que ocurre cuando nosotros confundimos el mensaje. Es lo que ocurre cuando nosotros entregamos un mensaje que no es el Evangelio. Terminamos enseñándole a las personas que la vida cristiana y la relación con Dios se basa en ciertas cosas que realmente no son tan importantes. Y digo que no son tan importantes porque es bueno que tú te cuides tu salud, es bueno que hagas ejercicio, es bueno que respires aire puro, que tomes baños de sol, por supuesto no a las 12 del día, pero sí con un sol un poquito más suave, que tomes baños de sol. Es bueno que tú te cuides de qué comes y qué no comes, porque Dios quiere que seamos saludables. Pero en el cielo va a haber personas que comieron carne y va a haber personas que no comieron carne. Así que eso no es una cuestión de salvación. No es un asunto, no es el Evangelio. Y cuando te digo no es el Evangelio, entonces nos preguntamos qué cosa es el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio del reino? Bueno, el Evangelio es una persona, es Cristo. El Evangelio es Dios. El Evangelio significa compartir con el mundo quién es Dios y cuál es el plan de Dios para cada ser humano. Esas son las buenas noticias. Jesús es el Evangelio. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él vino no solamente para decirnos cómo era Dios, sino también para mostrarnos cómo era Dios. Y te vas a encontrar las obras maravillosas de Jesús, te vas a encontrar las enseñanzas maravillosas de Jesús, y cómo en un mundo que había aprendido que Dios era malo y que estaba confundido con el carácter de Dios, con quién era Dios, Jesús mostró a un Dios que es amor. Jesús mostró a un Dios que se interesa por el ser humano, a un Dios que estuvo dispuesto a venir a esta tierra, a sufrir, a estar entre nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso es lo que es importante, eso es lo que el mundo necesita conocer. Ese es el mensaje que tú llegas hoy a Ucrania, que llegas hoy a todos los lugares donde hay personas sufriendo y tú les dices, Dios te ama. Dios vino a este mundo y Dios viene muy pronto para poner fin a todas estas cosas, a todo este sufrimiento. Ahora, ¿cómo tú les explicas a una persona que está en medio de una guerra, a una persona que está en medio de un gran conflicto, a una persona que tal vez no esté en Ucrania, pero que esté sufriendo, que tenga un hogar con problemas, que tenga dificultades, que no tenga muchas cosas que necesita tener? ¿Cómo tú les explicas a esas personas que Dios las ama? A veces las palabras no son suficientes. Y Jesús nos enseñó que el Evangelio, las buenas noticias, no son solo palabras, son acciones. Por eso es que Jesús vino a este mundo. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice que este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios no se quedó en palabras. Dios no se quedó en promesas. Dios vino. Dios estuvo aquí. Y cuando tú ves una persona que sufre y tú estás allí con ella, sufriendo al lado de ella, ayudando en lo que tú puedas ayudar, tal vez no les estés diciendo mucho, pero con tus acciones tú les estás mostrando que como tú estás allí, Dios también está. Y que Dios se interesa por ellos. El mensaje del Evangelio es para ser predicado por testimonio a todas las naciones. No es para decir, ok, ¿cuántos países faltan todavía por conocer? O que otro predique. Es que cada ser humano que hay en esta tierra tenga la oportunidad de conocer las buenas noticias de Dios. De que Dios le ama. De que Dios vino. Dio su vida por él. Perdona sus pecados. Y viene muy pronto para poner fin a todo el sufrimiento y todas las cosas malas que están pasando en esta tierra. Esas son buenas noticias.
Tú llegas a una persona que está hoy sufriendo y que está hoy pasando por dificultades y le llegas con esas noticias y te recibe con los brazos abiertos, porque es lo que necesita, es lo que el mundo necesita hoy. Y tristemente muchas veces andamos nosotros discutiendo de temas sin sentido, de temas insignificantes, que tal vez a nosotros nos parezcan muy importantes, pero que no son tan importantes como esto. El mensaje del Evangelio del Reino, que Dios nos ha confiado para entregar por palabra y por acción. Recuerda que en este mundo hay dos misiones y hay dos pueblos. Y si tú no estás ayudando para que el que sufre pueda ser consolado, tú estás ayudando para que el que sufre esté sufriendo más. Y eso no es lo que Dios quiere. Cuando la iglesia comparta estas buenas noticias del Evangelio del Reino, Jesús va a volver. Y las noticias que hoy vemos y los sufrimientos que hoy vemos ya no van a ser más. Porque precisamente Jesús viene para terminar con todas estas cosas. ¿Quieres que ya no haya más dolor en el mundo? ¿Quieres que ya no haya más pandemias, no haya más enfermedades, no haya más matrimonios destrozados, no haya más familias separadas, no haya más personas que tengan que dejar su casa sin saber si van a volver a regresar? No haya más familias donde los esposos están despidiendo a sus esposas, a sus hijos, sin saber si volverán a volverse a ver. ¿Quieres que esas cosas terminen? Vamos a compartir las buenas noticias que Dios tiene para el mundo. Dios ama al mundo, Dios ama a cada persona. Dios quiere que todas estas cosas se acaben. Pero antes de que Él pueda venir a terminar con todas estas cosas, Él quiere que todo el mundo sepa que Él viene. Porque Él quiere que todo el mundo viva con Él y viva para siempre feliz. Porque Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Que tú disfrutes de la vida que Él te da. Y que tú disfrutes de esa vida eterna en compañía de Dios. Por toda la eternidad, libre de problemas, libre de dificultades. En un mundo nuevo donde estas primeras cosas que nosotros vemos ya no van a ser más. Hoy tenemos un mensaje que entregar. Hoy tenemos una misión que cumplir antes de que Jesús pueda regresar. Y Dios espera por nosotros y el mundo espera por nosotros. Muchos tal vez no nos conocen, pero el mundo está necesitando de nosotros. Ahora, no olvides ir a Dios para encontrar tú mismo esas buenas noticias que tú necesitas compartir con el mundo. Y hablando de esta situación de guerras, quiero dedicar unos momentos para conversar sobre cuál es nuestra función aquí y qué deberíamos hacer nosotros en el contexto en el que estamos viviendo hoy como hijos, como hijas de Dios. Ya te dije que lo primero que hay que compartir son las buenas noticias del reino, para que Jesús acabe de volver, para que todos entiendan que Dios está al control, que Dios está al tanto de lo que está pasando y que está sufriendo con el que sufre y quiere consolar al que está llorando, al que no tiene consuelo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, hay 4 cosas que nosotros podemos hacer. Primero, número 1, no tengas miedo. Recuerda, la raza humana no va a desaparecer por mano del ser humano. Aquí no va a desaparecer la raza humana, el mundo no va a terminar porque empieza una tercera guerra mundial o una cuarta guerra mundial y empiecen a lanzarse bombas nucleares y se acaba el mundo. Así no termina el mundo. El mundo va a terminar cuando Dios intervenga en la historia de este mundo. Así que no tengas miedo. Número 2, ¿qué hacer? Ora por los que sufren. Ora por todos los que sufren. No te concentres a orar solamente por los adventistas. A veces nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios por los adventistas de Ucrania, por los adventistas de Rusia. Y déjame decirte que Dios ama mucho más que a los adventistas. Dios ama a todo el mundo. Así que vamos a pedirle a Dios por los que sufren. No solo los adventistas sufrimos. El mundo entero sufre. Vamos a pedirle a Dios por todos. Vamos a orar por todos ellos. Todos los que están sufriendo en Ucrania, todos los que están sufriendo en Rusia, porque también hay muchas situaciones con madres de soldados rusos. Si has visto las noticias te habrás encontrado lo que muchos soldados rusos que han capturado prisioneros están confesando,
que ellos fueron allá creyendo que iban a hacer una práctica, se encontraron que estaban en Ucrania, nunca les dijeron que iban a ir a una guerra, sus madres no saben ni siquiera dónde están, y muchos están muriendo en estas condiciones, están sufriendo en estas condiciones, así que vamos a orar por ellos también. Vamos a orar por todos los que sufren en el mundo, vamos a orar por todos, porque si hay algo que tú y yo podemos hacer es orar, así que vamos a orar. Pero necesitamos hacer más que orar también. No es suficiente orar. La Biblia nos dice que si tú tienes a una persona que tiene hambre y tú le dices ve y ora, estás haciendo mal las cosas. Pues dile voy a orar por ti, ora, pero dale un plato de comida también. Así que como cristianos, como adventistas, como hijos e hijas de Dios que somos, necesitamos no solamente no tener miedo, necesitamos orar, necesitamos ayudar. Y hay diferentes organismos sin fines de lucro que están trabajando con los refugiados, con las personas que están sufriendo allá en Ucrania. Y yo te voy a hacer la invitación a ti que estás acá en la reunión, los que me están viendo por redes sociales, te voy a hacer la invitación para que tú des donaciones, para que estas organizaciones puedan ayudar y puedan seguir ayudando y tengan recursos para poder llevar agua, alimentos, puedan trabajar con todos los refugiados que están saliendo. Y te estoy hablando de ADRA Internacional, te estoy hablando de la Cruz Roja Internacional. ADRA es la organización de la Iglesia Adventista que se dedica a ayudar. Ellos van a estar ayudando, ellos están ayudando, pero no tienen acceso a muchos de los lugares donde están las personas dentro del conflicto de lleno. La Cruz Roja Internacional tiene más acceso. Por eso te digo, ayuda. Tú no puedes ir a Ucrania y llevar un vaso de agua, no puedes ir a Ucrania y llevarle comida a alguien, pero puedes ayudar para que estas personas que están arriesgando su vida puedan seguir ayudando al que necesitan, porque tú no puedes estar allí. Y número 4, comparte con otros e involucra a otros en este proceso. Involucras a otros y háblales a otros para que no tengan miedo. No solamente hay problemas de sufrimiento por bombas y guerras. El miedo es un problema. Involucra a otros y enséñales que no tengan miedo. Dios tiene el control. Involucra a otros para que se unan contigo a orar. Involucra a otros para que se unan contigo a ayudar. Y tal vez no puedas ir, pero sí puedes donar algo de dinero. Involucra a otros. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Es lo menos que nosotros como pueblo de Dios podemos hacer. Y eso es compartir las buenas nuevas del Evangelio también. Eso es decirle al mundo con acciones y con palabras que Dios se interesa por el sufrimiento del ser humano. Que Dios se interesa por el ser humano. Que allí hay hijos e hijas de Dios sufriendo, muriendo, que Dios está allí con ellos y que muy pronto Jesús viene a poner fin a todas estas cosas. Y Dios quiere que todos estemos. Para que cuando Él ponga fin a todas estas cosas, nosotros todos podamos vivir con Dios para siempre, eternamente felices. Que Dios nos ayude. Y nos ayude para hacer ese equipo que Dios tiene, esos instrumentos que Dios tiene para compartir bendición con el mundo. Para compartir las buenas noticias del reino. Y que Jesús acabe de volver. Y todas estas cosas ya no sean más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte porque siempre podemos contar contigo. Tú conoces la situación que se está viviendo en Ucrania, conoces todo lo que está pasando, todas estas personas que están sufriendo, todos los que están perdiendo sus vidas. Y queremos pedirte que seas con ellos allí. No podemos estar allá, pero podemos interceder por ellos ante ti. Te pedimos también que seas con las personas en Rusia que están sufriendo también, en todo el mundo, aquí cerca y más lejos también. Que tú llegues a cada uno y que nos ayudes a nosotros también para ser instrumento en tus manos para compartir bendición, para hacer bendición. Ayúdanos para terminar de predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias que el mundo necesita escuchar, para que tú puedas regresar pronto y que ya estas cosas no sean más.
danos un buen descanso, danos a todos una buena noche y ayúdanos para unirnos en la misión de representarte a ti y de mostrarte ante el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te cuide, Dios te bendiga y Dios te guarde.